buena tarde. Pues bueno, el día de hoy traemos un super programa para todos ustedes. Y la verdad es que son dos corrientes que el día de hoy vamos a tratar de integrar, que es prácticamente la mente y la espiritualidad. El día de hoy estamos con el licenciado Fernando Navarrete, que es psicólogo, y bueno, está Pablito y su servidora Fernanda Navarrete. Como se darán cuenta, somos hermanos. ¿Cómo estás, Fer? Buena tarde. ¿Qué tal, Fer? Pablito, mucho Buenas gusto. tardes, a todos gracias. nuestros amigos de MG Medios y nuestras redes sociales donde nos siguen. Pues muy contento por la invitación, muy feliz de estar aquí y pues de alguna manera poder transmitir a la gente que nos está viendo cómo pueden canalizar sus emociones desde la parte psicológica. Y va a ser muy interesante este tiempo que podamos compartir para pues poder pues comentar las experiencias, comentar las situaciones sobre este tema. Así que muchas gracias a todos por la invitación. Gracias a ti, Fer, por aceptar esta invitación, Pablito. Pues bueno, el día de hoy, ¿cómo ves este tema que traemos? Pues es que es un tema muy interesante e importante, porque estas dos partes deben de ir siempre de la mano. Si una está mal, la otra por ende está mal. Debemos de trabajar esos dos aspectos, lo que es la mente, para que la espiritualidad... nadie puede ser muy espiritual y en la mente traer un caos, o viceversa. Ambos deben de estar en equilibrio. Así es. Pero ¿cómo podemos aprender a trabajarlo? Bueno, pues eso vamos a hablar el día de hoy. Sí, sobre todo que muchas veces cuando estamos viviendo, vamos a llamarle un caos, porque el caos, recuerden que no solamente lo vivimos a nivel seres, sino también lo vivimos a nivel energético, porque por supuesto que estamos hechos también de energía, no solamente somos la materia como tal. Y como bien lo dices tú, Pablito, pues no solamente es trabajar tu mente, sí podrás estar muy trabajado de la mente, muy trabajado de la parte emocional, pero está un vacío del alma, está un vacío donde a lo mejor no necesariamente que tengas que creer en un Dios, que tengas que creer en una deidad, que tengas que creer a lo mejor en una filosofía, en un dogma o en una religión. Simplemente es integrar los conocimientos que tú ya has adquirido a través del tiempo por base a tus experiencias, pero también lo que está en tu entorno. ¿Tú cómo ves este tema, Fer? Pues la verdad es un tema muy interesante y creo que desde este punto psicológico creo que sería bueno empezar a tocar el tema de la emoción. Vamos a adentrarnos ya y a irlo desmenuzando si están de acuerdo. Claro. Creo que como un dato a lo mejor cultural, vamos a llamarlo así, sería interesante retroceder un poco en el tiempo y pensar desde dónde surgen las emociones. Recordemos que para la psicología o para temas psicológicos, las emociones nacen de los tres cerebros que se le conocen anteriormente, que es el reptiliano, el límbico y al final, pues hoy en día el que nos habla del neocórtex. Los primitivos usualmente las emociones las palpaban al oler una fruta, al oler el alimento y a través de ello llegaban a la mente. Posteriormente, con el desarrollo, con el paso del tiempo, en el sistema límbico es bien interesante cómo la emoción ya solo no es oler una manzana, es mi mente, ¿qué está pensando, qué está sintiendo? Y últimamente con este fenómeno del neocórtex surge, ¿qué puedo hacer con esto que siento? Entonces es primero, lo olía, luego lo que olía, cómo lo sentía, y después en el neocórtex es cómo lo expresaba, ¿no? Entonces es muy interesante partir como de este principio al hablar de las emociones, ya que hoy en día se utiliza mucho el concepto de inteligencia emocional, y esto creo que es muy interesante y les voy a platicar por qué. Realmente en este sentido de la inteligencia emocional nos habla de cómo nosotros podemos sentir las emociones y cómo podemos expresarlas. Pero hay un aspecto importantísimo en este sentido. ¿Qué sucede, amigos, cuando de pronto hay alguien que está herido, que está dañado, que sufre alguna situación y que no sabe qué hacer con una emoción? En ese sentido, lo que sucede es que esta persona, pues prácticamente no puede desarrollar completamente su inteligencia emocional. El caso lo voy a poner en específico de algún niño que sufre algún tipo de abuso, ya sea psicológico, sexual, físico. Ese niño no tiene una inteligencia emocional totalmente desarrollada. Entonces sufre un daño y nosotros en psicología le llamamos la huella amnémica, que es un daño muy profundo en su inconsciente
Y esto de pronto cómo no le permite desenvolverse en su medio, crecer, desarrollarse, y al final son todas estas frustraciones, estos miedos, estos corajes, que de pronto llegamos a esta etapa adulta y los traemos ahí, ¿no? Entonces es muy interesante cómo lo podemos analizar desde sus inicios, la emoción, y como dijo Pablito al inicio, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ella? Claro. ¿Cómo vamos a trabajar con las emociones? Entonces creo que en este programa pues va a ser muy interesante compartir y, como dijo Pablo, poder pues darle a la gente un poquito de conocimiento en este sentido, ¿no? Así es. Ahora, Fer, en el tema particular del abuso, porque honestamente al consultorio han llegado bastantes personas con algún tipo de abuso o con algún tipo de violencia, que a final de cuentas se resume en abuso. Así es. Entonces, desde tu parte psicológica, la persona, ¿cómo llega? O sea, ¿con qué vacío, con qué situaciones, con qué entorno particularmente llega una persona con el tema del abuso? Pues principalmente en este sentido, la persona llega cargada de muchas emociones y muchos sentimientos. Nosotros en psicología decimos que la persona está reprimida, ¿no? Que la persona en ese momento siente que está angustiada, siente que tiene esta situación. Entonces es importante en la terapia irla ayudando como si la cabeza fuese un estambre. Entonces uno como psicólogo va sacando los hilos, va desmanejando, así es, los hilos de todas esas problemáticas que puedan surgir, por ejemplo, de algún abuso. Entonces, de esa manera, como psicólogos, tratamos ese tipo de temas. Y vamos sacando un hilo tras otro hilo. En ocasiones es un hilo familiar, en ocasiones es un hilo de la escuela, un tema de bullying, un tema de papá y mamá. Entonces, esos hilos los vamos sacando a través de una catarsis, a través de la que la persona pueda hablar y expresar lo que siente. ¿Cómo ves, Pablito? Pues bueno, en la parte psicológica, bueno, en la parte terapéutica, a lo mejor yo del lado que lo manejo, pues yo lo uso por medio del tarot, en este caso con los arcanos mayores del tarot de Marsella, que son los que te van dando la indicación de la raíz de dónde surgen los problemas y te van mostrando la alternativa de cómo salir a hacer frente al problema y cómo ponerle freno, cómo trabajarlo. Son temas de profundidad, muchas veces no en una sesión no está, a veces se requiere de más, pero sobre todo de mucho esfuerzo por parte del consultante. Ok, ahora particularmente en el tarot, ¿cómo tú te das cuenta de una situación emocional? O sea, quisiera como que al público les explicaras por qué las cartas traen ciertas figuras, ciertas representaciones, ciertos colores también, porque tiene mucho que ver también, y yo creo que en eso, no sé si tú estés de acuerdo, Fer, que también la forma en cómo se posiciona vamos a llamarlo un dibujo, un símbolo, tiene que ver con la psique, tiene que ver con el estudio de la mente y aparte de la psique, que es el alma. Así es. Sí, pues yo creo que sería bueno escuchar a Pablito en ese sentido, pues mira, la representación. Dentro, por ejemplo, en el caso del tarot, hay, pues tú sabes que son arquetipos universales de la vida humana, de la vida en general. Entonces cada arquetipo representa un aspecto de la vida humana, ¿no? Por citar algún ejemplo, algún abuso de casa, de familia, o algún golpes, pues podría ser la torre me lo sugiere, o algún conflicto incluso al nacer o en el embarazo, en el proceso del embarazo, me sugeriría a lo mejor la carta del mundo invertida con el colgado que representa el ser todavía dentro del vientre, unido en el cordón umbilical. Entonces son muchas cosas que van reflejando los números. Cada número va dándole un valor a la lectura, también los colores, la situación o el lugar en donde estén situadas las cartas, ¿no? Hacia la izquierda es un pasado, hacia la derecha es algo que quieres ver o algo donde quieres verte tú. Arriba pues es lo que realmente traes en la cabeza, lo que está pensando, lo que pasa
por tu pensamiento. Por tu mente. Así es como en el tarot se maneja pues todo este tipo de consultas para ayudar a salir. Fíjate que es bien interesante, Pablito, esto que comentas, Fer, porque realmente hablas de arquetipos, hablas de cómo a través de las formas se pueden expresar cosas. Claro. Y como psicólogo yo te diría, también de esa manera nosotros podemos darle una representación, darle una forma a una emoción, a un sentimiento. Mucho de lo que se usa en psicología, amigos, es las asociaciones, y eso no sé qué tanto se trabaja en la parte espiritual, pero aquí es muy interesante cómo de pronto una persona, a través de algún objeto de su infancia, alguna situación, algo en particular que le recuerde, cómo puede llegar hasta su inconsciente. Claro. Y cómo a partir de ahí se puede trabajar para que la persona pueda sanar, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor, y digo, es algo que también se está descubriendo a lo mejor aquí en este programa, de pronto como psicólogos pues estamos muy encaminados, muy enfocados a nuestras teorías, a nuestras formas de ver las cosas, pero si se fijan hay una similitud, ¿no? Al final ustedes hablan de trabajar de formas en las cartas, ¿no? Y de cómo se representan. De esta manera la persona también lo hace, pero sobre lo que esa persona está pensando, ¿no? No necesariamente necesita verlo. En su caso entiendo que puede ser como muy visual, ¿no? Al tirar una carta, al mostrarle alguna situación. Acá es mucho de cómo la persona lo va aterrizando, lo va trabajando, ¿no? Entonces, creo que es interesante estos puntos que estamos tocando porque de alguna manera pues son alternativas, son terapias, son formas distintas, pero creo que al final las dos convergen en tratar de ayudar a la persona a sanar y en que se encuentre una manera de poder lograr que la persona pueda liberarse, ¿no? De alguna emoción que no sea totalmente positiva, ¿no? Y ¿sabes qué es lo chido? Que podrían ser que son unos excelentes complementos. Si se utilizan a la par, y de manera adecuada también. Claro, claro, pero qué maravilla si se supiera utilizar estas dos herramientas a la par. Otro gallo nos cantaría. Así es. Sí, no, lamentablemente creo que en este sentido hay muchos tabús, ¿no? No sé, al menos desde la parte psicológica siguen existiendo muchos tabús, muchos, de pronto las personas se topan, se alejan, limitaciones que no permiten a la persona expresarse y poder canalizar, como lo dice nuestro tema, pues las emociones, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es importante también invitar al auditorio a que de pronto pueden encontrar a través desde una alternativa psicológica y desde a lo mejor una alternativa espiritual la forma para poder expresar y canalizar la emoción, ¿no? Así es. Ahora, en base a las experiencias también que yo he tenido, pues prácticamente las terapias que, como tú sabes, solemos utilizar o suelo utilizar, pues prácticamente son terapias justamente de choque, son terapias catárticas. Cuando viene una persona con un cúmulo de emociones, de vivencias que en el momento no está sabiendo manejar o simplemente tu caos te alcanzó, porque a final de cuentas yo les hablo mucho de la orden del caos. Para mí es ese como el punto para yo manejar una terapia. Vienes pero fragmentado, porque a final de cuentas en mi corriente, en lo que yo utilizo, es que el alma se fragmenta y al fragmentar el alma, fragmentas por ende la mente, las emociones y lo que te está causando. Entonces cuando tú llegas a una terapia de choque, la persona obviamente empieza a gritar, llora, depura, devuelven. No sé si ustedes han visto de repente videos en redes que suben, no sé, por ejemplo, de pastores, sacerdotes que están haciendo una especie de sanación y las personas incluso entran como en un éxtasis y comienzan como tal a ordenar salud, a ordenar ese caos. Entonces, a final de cuentas, como tú lo dices, como lo dice Pablo, todo va llevando como un orden, va llevando, a lo mejor en la corriente de la psicología, tú analizas como tal la mente, empiezas a desmenuzar, empiezas a integrar las formas de cómo llevar a la persona a una sanación y a menos en lo que en lo que yo manejo es prácticamente lo que tú ya traes de carga, lo que tú ya traes de cúmulo, pues es literal atacar en ese momento y que salga por ende toda la emoción que has contenido
contenido durante tantos años. Aparte de que lo que mencionabas tú, Pablito, pues prácticamente la numerología también te habla mucho. Tiene una frecuencia, una vibración, tiene como tal una connotación y un significado. Entonces, hablamos también no solamente de números, sino tema de conciencia. Y ojo, para mí la conciencia, aparte de que, bueno, es entender e integrar tu ser, la conciencia no es solamente tu cuerpo, no es solamente lo que tú ves como materia, sino es lo intangible, lo que solo sientes cuando tú comienzas un proceso de sanación. Fíjate que en ese sentido comentaste algo interesante y que creo que de alguna manera ahí sí la psicología lo ve de diferente manera, ¿no? Hablas de cómo de pronto a través de la numerología, a través de alguna situación, pueden atacar inmediatamente algún problema. En la psicología no es tan directo, no es algo tan pronto, no es algo que lleve una sesión, ¿no? Realmente creo que acá el proceso es un poquito más largo, es un poquito más extenso. De escarbar, yo creo. Sí, y de mucho, a pesar de que tocas algún tema que puede ser, no sé, a lo mejor a alguien lo golpeaban de muy chiquito, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, de pronto a lo mejor yo lo que entiendo de esta parte es que lo trabajas, lo vas sacando de manera inmediata. En este lado no, en este lado lo trabajas un poquito más, háblame acerca de cómo estás tú, cómo te sientes, cómo lo estás viviendo y cómo lo vive tu entorno, ¿no? Entonces se juega mucho en la terapia, en la psicología, no solo el ser o la persona, sino muchos otros, ¿sí? Entonces es algo interesante y es algo también que podría ser diferente a lo que ustedes están comentando, ¿no? En este sentido. Claro, sí, totalmente, porque a final de cuentas son dos corrientes que, como tú lo dijiste en un inicio, Fer, no estamos acostumbrados a integrar las dos partes. No, sin embargo, de verdad es súper interesante. No, pero aparte de que no se puedan llevar mal, cada vez las personas van despertando estas inquietudes acerca, por ejemplo, les voy a dar una clave. En los últimos años, varias escuelas de diferentes países han integrado, por ejemplo, yoga. Por ejemplo, las respiraciones conscientes, las meditaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es una maravilla para estamos hablando de un tema de conciencia. Claro. Estamos hablando de que no solamente es lo que yo percibo como tal, sino me doy la oportunidad de, por medio de una respiración, de por medio de una canalización, adentrarme a lo más profundo de la psique, que es el alma. Entonces, pues la verdad es que son cosas muy interesantes. Incluso aquí en México ya iniciaron también en algunas escuelas estas corrientes donde ponen incluso maestros no solamente de yoga, sino comienzan ya con las respiraciones conscientes, van ya como tal personas a hablar acerca de la integración del ser como tal y de lo que son las emociones y cómo canalizarlas, estas dos situaciones. Entonces yo creo que vienen cosas muy buenas. Realmente este programa lo hicimos con la intención de que escuchen ambas partes, claro, de que abran un poquito, porque a final de cuentas también, y no vamos a dejar de mentir, Fer, traemos una estructura desde niños, un sistema de creencias. Así es. Y dependiendo tu sistema de creencias, también va a ser tu actuar y va a ser la forma en que Fernanda o Fernando o Pablo o ustedes canalicen sus emociones. Así Entonces, aquí, en lo que prácticamente, en este caso, lo que yo realizo es, quítate ese sistema de creencias, quita esas estructuras. Desprográmate. Y empieza a hacer una desprogramación. Y realmente esto que comentas es un arte. No cualquiera puede llegar a esa parte y creo que necesitas un fuerte trabajo, porque creo que las formas de crianza, las formas de educación, las traemos muy marcadas. Muy arraigadas. Muy arraigadas. Si no se diga, si hablamos de un tema de patrones, ¿no? Y creo que a todos nos ha sucedido que en la vida de pronto, que de pronto, inclusive hay otras personas que nos dicen, es que te pareces mucho a tu papá, te pareces mucho a tu mamá.
o no o falta... conductas. ¿Sí? No, o conductas. falta la mamá, ay, este pinche escuincle es igual que su padre, ¿no? Suele Sí. pasar, Sí, ¿eh? sí, sí, y al final creo que, fíjate que aquí les voy a dar una clave para todos nuestros amigos que nunca han tenido la oportunidad de ir a una terapia psicológica, y al final creo que como psicólogo lo que buscas en el resultado es que tú encuentres tu propio ser, Claro. que tú encuentres tu propia personalidad, tu propia esencia, y que no termines, y esto es bien interesante, que no termines repitiendo todo aquello que viviste, todo aquello con lo que creciste, ¿no? Entonces, Lo que aprendiste por inercia así a es, vivir en sí. cierto... bueno o malo, ¿no? Así es. Bueno o malo. Entonces, al final la psicología lo que intenta es definirte a ti como ser, que tú puedas desarrollar tu propia personalidad, tu propia forma de ver la vida. Encuentres tu identidad, en pocas palabras. Exactamente, sea cual sea. Entonces, ese es el verdadero sentido de la psicología, es el verdadero sentido de hacer algo diferente desde este lado, ¿no? Claro, y yo lo entendería también como tu propia libertad incluso, Fer, porque a final de cuentas vienes repitiendo de una manera inconsciente ciertos patrones, y hasta que no los haces conscientes y que realmente la persona lo quiera trabajar, porque de verdad se necesita, de verdad, de mucha valentía para las personas que han vivido situaciones que yo creo que todos en algún momento hemos tenido vivencias dolorosas, situaciones que trabajar, y se resume igual en esta parte de encuéntrate. Sí. Encuéntrate a ti mismo, encuentra tu esencia, encuentra tu libertad. Y libertad no estamos hablando solamente del actuar, sino de acá, Sí. de liberar. Y no solamente libre es tu pensar, mente, tu- sí, sí. pero no solo es tu mente, también es libera tu corazón, libera tu alma, libera Quitar tu juicios, ser. ¿no? Exactamente. Miedos, preceptos. Así es, Sí. completamente. Sí, es algo Completamente. complicado, pero realmente creo que a través de estas alternativas, ¿no? A través de estas terapias, me parece que lo podemos lograr, ¿no? Entonces, pues es muy interesante el tema, es muy ad hoc. Y otra cosa que tú también acabas ahorita justamente de mencionar, algo que para mi corriente sería lo transgeneracional, Claro. que es prácticamente revisar todo tu árbol, donde viene, por ejemplo, no sé, los bisabuelos, los abuelos, papás, y si te fijas, o si ustedes se fijan, o empiezan como a conocer la historia ancestral, se dan cuenta que bisabuelo da ciertos ejemplos, ciertas enseñanzas, aparte de que, bueno, también estamos hablando que traemos un código de ADN. Claro. Después vienen los abuelos, y curiosamente, que para mí no es curiosamente, pero bueno, curiosamente, repiten los mismos patrones ahora los abuelos. Después vienen los hijos y repiten la misma Y se va historia arrastrando la de cabecita. dolor. Y así se van hasta que no logre alguien, Romperla. Con uno pero solo. alguien consciente, Claro. alguien consciente que pueda romper desde el trasfondo generacional esas memorias de dolor. Y aquí la verdad es que entra desde el tema de la parte psicológica, Sí, claro. como también ahora hay una corriente, bueno, hay varias corrientes que en los últimos años se han dado a conocer, que son constelaciones familiares o fluviales, que son también la biodescodificación, que es literal entrar hasta el fondo de por qué se están repitiendo una y otra vez estas memorias, y entonces cambiar la historia, o en este caso, como yo lo trabajo, que es prácticamente lo transgeneracional. Entonces si se fijan, es prácticamente como tomar poquito de aquí, poquito de aquí, poquito de aquí, y tratar de integrar una sola cosa, pues para entonces llevarla a una sanación y sobre todo liberación. Esa es la palabra, una liberación, pues obviamente de la persona, y no solamente de la persona, sino de todo tu linaje ancestral y de la descendencia también. Sí, así es, y creo que en este sentido es muy interesante, como tú lo comentas, ¿no? Que la persona, dijiste algo una palabra clave, la conciencia. Y aquí en psicología, si hay algo con lo que se trabaja es con la conciencia, Claro. pero con la inconsciencia también. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿cómo a través de el inconsciente, de poder encontrar eso que no lo vemos, que no lo percibimos Pero a que ahí veces, está.
Y como dice nuestro tema, en ocasiones lo sentimos, pero no sabemos que lo sentimos. ¿Cómo podemos? Sí, ¿no? Porque de pronto es que yo siento que me sucede algo, siento que traigo algo y andas irritable, andas molesto y las otras personas te ven y te dicen, oye, pues estás muy neurótico o está histérica, ¿no? Sí. O usualmente utilizan mucho el término el bipolar, ¿no? Porque a lo mejor trae esas emociones como un vaivén. Entonces es interesante cómo de pronto puedes acatarlo a que lo trabajes para que puedas, eso que está inconsciente, eso que no sabes que te sucede y que todo mundo te dice. Eso que está allí bien guardado. Exactamente. Aquí estoy, ráscale. Sí, que lo puedas llevar a la conciencia, ¿no? Para que puedas trabajar en ello y te pueda dar resultado. Así es. Chicos, por favor, todos los que nos están escuchando, de verdad es un tema súper interesante. Manden sus preguntas. Cuéntenos experiencias que en algún momento quisieran, dudas, que se les aclarara, porque es más que válido. Denos también, pues, obviamente sus puntos de vista. Claro, estamos completamente abiertos a recibir cualquier comentario, cualquier duda. Si tienen alguna pregunta sobre un tema en especial, adelante. Yo creo que es el momento, aprovechenlo, aparte de que es gratuito. Aprovechense. Tenemos saludos de Pedro Medina Fernández. Gracias. Saludos. Gracias, Pedro. Pedro. Hola, Pedro. Lilian, ay, ya ni con los lentes veo bien. Lilian Mireya. Hola, Lilian. Montilla, saludos desde Colombia y gracias por desde Colombia. Desde Colombia, saludos. Un abrazote, Lilian. Mándenos sus preguntitas. Sí, que es bien interesante el tema, porque al final creo que también desde la parte psicológica siguen existiendo estos miedos o estas barreras a probarlo. Claro. Se sigue con la idea en muchas ciudades, en muchas partes del país, que el psicólogo es para locos. Así es. No es cierto. No, pero todo el mundo dice, es que no estoy loco. Y mucha gente se niega a ir al psicólogo porque piensan que están mal. Y al contrario. Sí. Incluso si van al psiquiatra, no quiere decir que estén locos. No, para nada. Entonces es una vertiente diferente, pero como dice Pablo, realmente no es para locos, ¿no? Y ayuda bastante y cada rama, vamos a llamarlo así, tiene su sentido, tiene su forma de verla y analizar las cosas. Entonces, sí, sería muy padre, muy interesante que nuestra audiencia nos pueda mandar por ahí sus preguntas, sus dudas, porque estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos algo. Claro. ¿No? Que cada uno de nosotros hemos vivido situaciones fuertes, situaciones que nos han llevado a pues sentirnos ansiosos, con miedo, depresivos, con ira. O sea, creo que la verdad es que habría una infinidad de cosas que podríamos sacar de cualquier situación que nos puedan platicar, ¿no? En la audiencia. Y también, ¿por qué no? Mamás a lo mejor que tienen niños con algún conflicto, pueden hacer sus preguntas, cómo poder canalizar o ayudarles a canalizar estas partes tanto del lado psicológico como del lado que un espiritual. Tema muy interesante también sería cómo de pronto las personas en esta época post-COVID hemos vivido, porque creo que en estos últimos 2 años la verdad es que el encierro nos ha llevado a vivir muchas emociones, muchos sentimientos, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, de pronto me parece que hoy en día las personas se empiezan a abrir un poquito a diferentes alternativas para poderse aliviar, ¿no? Entonces sería también interesante que por ahí nos manden sus preguntas, sus dudas, no sé. Así es. Atásquense que hay lodo. Nos dice Fabi Camacho, saludos para ella y le pone, me encanta el tema, ella también es psicóloga. Entonces pues bueno, Fabi, un colega. abrazo Fabi, así es. Qué padre que te esté gustando este tema. Yo sé que también a ti te encantan todas estas corrientes alternas a lo psicológico, pero de verdad, mándenos por favor sus comentarios, sus dudas. De verdad es la ocasión
para que ustedes lo puedan como tal realizar. Vamos a ver. Saludos a Adriana Navarrete, aquí la familia Navarrete. ¡Hola! Oli. Pues yo ya no soy Navarrete, mija, pero un besote, te quiero. Así es. Bueno, Fer, también otro tema que me gustaría que abordaras desde la parte psicológica es el tema, híjole, de la violencia. Fíjate que muchas personas, sobre todo mujeres para ser más específica, vienen con el tema de me violenta, pero no me violenta. Okay. ¿Cómo? Lo hace porque me quiere. Exactamente, lo hace porque me quiere. Es que es tan celoso conmigo que le importo tanto que no me deja ponerme un vestido, no me deja ponerme un short, no me deja utilizar un escote. Entonces, eso es violencia. Sí, claro. Así es. Entonces, no sé si tú puedas entrar para aclarar esas dudas para todas nuestras mujeres que nos escuchan. Que se desapendejen. Así es. Sí, fíjate que es bien interesante y de pronto cómo nos victimizamos, ¿no? Cómo nos victimizamos y cómo a través de esta victimización podemos llegar a cualquier cosa, a cualquier terreno, a cualquier límite, ¿no? El hecho de sentir y decir me están dañando o me estás hablando mal o me estás haciendo enojar. Creo que es bien importante y es bien interesante que también como personas nos hagamos responsables de lo que sentimos, de nuestras emociones. Yo he escuchado a lo largo de la vida a muchas personas que dicen, es que me hizo enojar. No, es que me enojé, porque el que lo está sintiendo es uno. Entonces esto es bien interesante porque al final es yo me enojé, yo lo siento, sí viene de un factor externo, pero sí es muy importante que uno pueda reconocer lo que está sintiendo y que sepa qué hacer con eso, para justamente no caer en lo que tú comentas, ¿no? Claro. Un grado de me siento víctima, es que me golpea, es que me trata mal, entonces... Pero sí me quiere. Pero sí me quiere, ¿no? ¿Sí? O me voy a suicidar si no haces este tipo de cosas, ¿no? Que el suicidio también es un tema, pues de pronto muy delicado. Claro. Recordar que somos de los países a nivel mundial con un alto índice de suicidios, ¿no? En primer lugar está Canadá, pero realmente creo que en este sentido es importante reconocer lo que sentimos. Así es. Sí, es súper importante, Fer, porque si no nos hacemos responsables de nuestras emociones, pues imagínate cómo vamos a ir por la vida. Sí, completamente rotos. Exactamente, rotos, destruyendo, generando más caos del que ya tienes encima. Y lo más curioso es que aún así tengas un caos y otro caos y otro caos, y sigas en lo mismo. Sí, pero también es importante que ustedes entiendan que no porque se les vino un montón de caos encima, no quiere decir que puedan no salir de eso. Claro, al contrario, porque muchas personas, y yo las escucho de verdad, llegan, no, es que, y es el papel de víctima. Es que tengo tantos años viviendo esta situación. Sí, corazón, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste para cambiarlo? Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo de diferente para no sentirte así, ¿no? Claro, así es, exactamente. Entonces, al final de cuentas, todo termina y aterrizamos en la parte de la emoción, que es un factor súper importante para trabajar como seres conscientes, y como tú bien lo decías, también en el inconsciente pues guardamos las memorias de dolor, lo que hemos reprimido, o lo que a lo mejor en algún momento de verdad dolió tanto, que no lo quieres volver a revivir, y ahí lo traes. Pero allí sigue. Sí. Y yo te voy a comentar algo justamente muy particular y como experiencia para ustedes, porque luego me encanta balconearme. Me pongo de experiencia. En una ocasión justamente fui a un retiro
Ya saben ustedes que mis retiros pues son más en la parte catártica, que sí, en algún momento también acudí a la asistencia psicológica como tal, pero en este taller, en este seminario, pues fue 100% sanación, pero con abuelos. ¿A qué me refiero con abuelos? Pues prácticamente chamanes, de sacerdotes, ellos le llaman sacerdotes mayas. Entonces, curiosamente, cuando empezamos a abordar el tema justamente del abuso, Fer, de verdad, y esto se los voy a decir, ¿por qué? Porque quiero aterrizar este tema contigo, Fer. Okay. Porque en el momento que yo estaba trabajando el tema del abuso, de verdad, yo sentía que me dolía tremendamente las rodillas, las piernas, la cadera, la ingle. Entonces llegó un momento en que estaba literal, porque nos pusieron a marchar, estábamos así como marchando, pero de forma muy efusiva, ¿no? Para pues tratar de sacar aquella emoción y tener no solamente el movimiento físico, sino también empezar a quitar lo que energéticamente llamamos como cargas o memorias de dolor. Entonces llega el sacerdote y de verdad me metió un trancazo, Fer, en la espalda tremendamente, que yo sentí que me sacó hasta los pulmones. Y en ese momento sentí como, la palabra, ¿sabes cuál es? Desmembramiento, como si me hubieran quebrado los huesos. Sí, o sea, tremendo. Y recuerdo que yo empecé a llore y llore y llore. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no solamente una emoción la vas a sentir como tal en tu corazón, en tu pecho, que la puedes analizar. También la emoción tiene una raíz que cuando tú no sacas esa emoción, se plasma en el cuerpo físico. ¿Y cómo se plasma? Y esto está comprobado científicamente. Total. ¿Cómo se plasma? Con una enfermedad. Entonces, de veras es bien importante que trabajemos en nosotros, que nosotros como personas conscientes trabajemos en lo que nos ha dolido y aún nos sigue doliendo, porque si no, no vamos a dar un paso y te vas a caer a lo mejor 50,000 veces, pero de esas 50 vuélvete a levantar y con tu frente bien en alto porque tienes nuevas oportunidades día a día. Pero ese tema de cómo la emoción se plasma es bueno, no, es que para mí no es curioso, pues, pero les digo, es curioso porque cuando viene una persona y yo empiezo a trabajar con la terapia, empiezan obviamente a aflorar pues las emociones. Y la persona empieza, ay, es que me duele la rodilla, ay, es que me duele horrible la cabeza, o sentí de repente así como, ay, una presión en el pecho. Entonces, tú en este tema psicológico, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Pues fíjate que es interesante, en psicología le llamamos la somatización del cuerpo. ¿Qué significa esto? Nosotros a través de lo que sentimos, de lo que vivimos, si no logramos sacarlo, ¿no? Ya sea a través de una terapia psicológica y en este caso pues padrísimo con ustedes a través de alguna alternativa, se va acumulando en tu cuerpo y llega un momento en que tu cuerpo no puede soportar todo eso que tú traes. Entonces, ¿qué sucede? Que busca tu mismo cuerpo, de manera natural, liberarlo. Entonces hay personas, y ustedes seguramente lo han visto, que de pronto cuando tienen algún sentimiento de coraje, se ponen rojos, y hasta se llegan a con tipo salpullido. ¿Sí? Entonces es ese cúmulo de emoción que el cuerpo dice, hay que sacarlo, y como no lo estás sacando tú, yo voy a buscar hacerlo. Entonces el cuerpo tiene que salir. Sale. Entonces hay personas que conozco que se han quedado hasta inclusive chuequitos. Hay otros que sufren de alguna enfermedad un poco más fuerte porque están resentidos en la vida, ¿no? Entonces este resentimiento inclusive puede detonar, y lo hemos visto en personas con cáncer, ¿no? Entonces al final es
muy delicado y es muy importante, y por eso estamos hablando aquí, de poder hacerlo consciente y trabajar esta emoción. Así es, Pablo. Sí, y también algo interesante en esta rama que yo manejo, pues es que no solamente, Fer, lo expresas por medio de tu cuerpo. Hay una cosa que se conoce en el campo, vamos a llamarlo holístico, alternativo, que se le llaman fractales. Okay. Estos fractales, si mi cuerpo no los está expresando, que por lo general los expresa el cuerpo, pero también lo expresamos en nuestro entorno. ¿A qué me refiero? Las plantas, las mascotas, tu casa, tu auto, todo tiene que ver, o sea, llega un momento en que si tú ya no puedes con esa contención, entonces el fractal empieza literal, se expande porque nosotros tenemos un campo luminoso que es lo que conocen comúnmente como aura. Okay. Este campo luminoso, que es un campo de energía, un campo electromagnético, esa es la palabra, es un campo electromagnético, como un imán, haz de cuenta. Así es. Entonces, si ya todo truena, empieza como tal a desencadenarse en que las plantas se mueren, se secan, los animales se te enferman, o bien se mueren los animalitos. Que se descompuso la tele, o, que se descompuso o te roban, chocas. Se va saliendo de control todo, en pocas palabras, como dirían, todo lo que tocas lo chingas, lo friegas, ¿no? Pero así es. a eso es a lo que se refiere prácticamente. Ahora también un tema, bueno, algo importante como información que cura, dirían por ahí. Mi rosa, ¿dónde está? También, por ejemplo, en la casa, si yo no mantengo una buena armonía en mi casa, empieza como tal a cuartear, empiezan a haber fugas de agua. Ese es como muy, muy, ¿cómo se podrá decir? Como muy, no, se me fue ahorita. Es algo muy notorio, sobre todo en las fugas, porque entonces está habiendo fuga de tu energía. Tú estás cansado, tú te sientes como tal estresado, tú te sientes con la energía vital, pero así de ya no puedo más. Entonces empiezan las fugas de agua. Y curiosamente, justamente ayer yo tuve una fuga tremenda de agua en mi casa y me sentía súper cansada, o sea, tenía ya varios días que yo decía, no, es que aunque duerma no estoy descansando, pero llega un momento en que tú no sacas esa emoción, de alguna manera te lo empiezan a mostrar como ya así ya hazme caso, ya trabájame. Sí, así es. Entonces, prácticamente este tipo de cosas no solamente es a nivel físico. Reflejos. Ay, no es solamente a nivel físico. ¿Qué pasó? No, se me atoró el arete. No es solamente a nivel físico, sino también ya es en tu entorno como tal. Así es. Entonces, es como muy interesante, es una alternativa que ustedes también tienen, porque no solamente hablamos de un tema como tal espiritual, o sea, aquí ya estamos metiendo como tal, complementando. Así es, ambas situaciones. Entonces, de veras, la información siempre te va a llegar de una u otra manera, o bien te puedes, que en este caso también tú no sé cómo lo veas, Fer, que es la parte del espejo. Nos estamos espejeando todos. Cuando esa persona comienza a hablar, o yo veo en esa persona algo que no me gusta, me está reflejando o me está espejeando algo que yo tengo que trabajar, o me está mostrando mi dolor, o me está mostrando mi enojo, o me está mostrando mi dolor. Por ahí nos andan pidiendo segunda y tercera parte. Sí. Fíjate, eso del espejo también hace rato lo comentaba Fernando. Es que me hizo enojar. ¿Por qué te enoja? Así es. O sea, ¿cómo dice? Lo que te choca, te checa, ¿no? Exactamente, porque lo que te enoja del otro es lo que mismo eres tú, lo que tú debes de trabajar. Sí, en psicología le llamamos proyección. Te estás proyectando, ¿no? Y algo interesante que creo que sería bueno cerrar de lo que ustedes acaban de comentar es esto que comentan ustedes desde el lado espiritual, que en psicología no lo vemos desde esa manera con la fuga de agua y todo eso. Que mira, te voy a decir algo, a final de cuentas es lo mismo, sí, o todo te guía, sí, al mismo cauce, un bienestar. Pero yo lo que quería comentar es que si lo trabajas a la inversa, es decir,
Imagínense que pueda alguna persona con algún sufrimiento acudir con ustedes, acudir desde esta parte psicológica. En el momento en que esa persona empieza a reconocer sus emociones y a trabajarlas, su entorno cambia. Claro, totalmente. ¿No? Que eso es como la magia de todo. Hasta dicen, ah, caray. ¿Qué está pasando? Y yo, de verdad, en mi experiencia lo he vivido muchísimas veces, yo mismo lo he experimentado. Cuando uno empieza a trabajar en sus emociones, en su conciencia, automáticamente a la esposa la ves mucho más guapa, ¿no? Entonces claro. Yo espero que mi esposa también no esté... ¡Me vea guapo! No, y que no esté viendo el programa porque va a decir que... que hasta ahora lo comento, pero sí es muy interesante, ¿no? Cómo desde esta parte, como si alguien tiene algún problema, pueden suceder cosas a su alrededor, pero también cuando alguien de verdad lo trabaja, lo sana, esas mismas cosas que estaban afectando se modifican, ¿no? Y entonces todo cambio se vuelve... Y entonces positivo. Llegan los regalos. Exactamente. Los regalos. Así es. Algo interesante que creo que sería compartir es, y creo que muchas personas tienen esa duda y seguramente a ustedes les ha sucedido. ¿En qué momento debo de acudir a alguna terapia de tarot? ¿En qué momento debo de ir a alguna terapia de sanación? ¿Cuál es el momento correcto para ir a una terapia psicológica? Seguro les ha sucedido. Sí, y yo te voy a decir en base a mi experiencia, Fer, que es cuando tú ya probaste de todo. Okay. Así es, porque conmigo han llegado personas que literal ya pasaron por la parte médica, pasaron por la parte psicológica, pasaron por el tema religioso. Creo que en su lado está muy cargado, ¿no? Esa parte de claro. Ya probamos de todo, estamos desesperados, ¿qué sigue, no? Buscamos algo más allá de lo tangible. Creo, igual que Fer, que ya cuando ya hice de todo, cuando ya hicieron de todo, es cuando ya está la rendición, ¿no? De decir, ya voy a echar ganas. Si en algún momento no funcionó, fue porque no pusieron conciencia a lo que estaban haciendo. Tal vez. Ya cuando llega el momento, ¿no? Que ven otro panorama más diferente, entonces ya traen la actitud de hacer el cambio, de generar ese cambio. Sí. Entonces yo creo que ese es el momento adecuado siempre de cuando ya estás dispuesto de decir, ahora sí ya. Me siento listo. ¿No? Exactamente. Sí, yo también coincido con ustedes. Desde la parte psicológica, muchas personas dicen, es que yo tengo miedo de ir al psicólogo, no sé cuál es el mejor momento. Yo les compartiría que es cuando ustedes se sientan totalmente listos para hacerlo y que nadie les imponga el hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el momento correcto para poder ir a una terapia psicológica y que tengas toda la voluntad de querer sanar. Claro. Sobre todo eso, Fer, acabas de dar con el clavo. Tienes que tener la voluntad. La voluntad de realmente querer hacer un cambio en ti, porque sea la corriente psicológica o sea la corriente de tratamientos alternos, así es. Hay una cosa bien importante, que aparte de la voluntad es porque realmente todo lo que tú ya generaste en tu pasado y que lo sigues
en tu presente, ya no puedes con ese desorden, ya no puedes con ese cúmulo de situaciones. Entonces llega un momento en donde dices, ¿sabes qué? Ya me rindo. Y para mí la palabra ríndete es como a lo mejor para ti decir, vengo con toda la voluntad de querer trabajar. Claro. Para mí el que me digan, ¿sabes qué, Fer? Me rindo, es como decir, vámonos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es el compromiso de querer realizar un cambio, pero no solamente porque los demás tienen que cambiar, porque yo siempre les digo, es que los demás no tienen que cambiar, no. Tenemos que cambiar nosotros y empezar por nosotros, porque si yo tomo decisiones, si yo hago elecciones de una manera diferente a como las venía haciendo, voy a tener por ende resultados diferentes. Claro. Así es. Y dijiste algo bien interesante, ¿no? Ríndete, usaste la palabra ríndete. Yo conozco muchas personas que están deprimidas. Y a todos esos depresivos que están en casa escuchándonos, gocen la depresión. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué comento que gocen la depresión? Cuando uno se siente deprimido, muchas veces no alcanza a percibir cómo está, cómo se siente, ¿no? Y por más que te digan, ánimo, venga, tú puedes, levántate, échale ganas, a veces no basta con eso. Porque a veces a las personas le decimos, goza la depresión. Porque viene la parte importante. Cuando uno empieza a salir de la depresión, vienen los cambios, vienen los sufrimientos, vienen los retos. Entonces es ahí cuando la persona empieza a abrirse a posibilidades nuevas y es doloroso. Es doloroso. Entonces el hecho de estar deprimido tampoco es malo, tampoco es un sentimiento o una emoción que nos pueda llevar a pensar es el final, esto es lo peor. No, porque realmente el salir, el poder descubrir posibilidades nuevas, creo que es lo más padre de todo. Por supuesto. Así es. Ahora también, Fer, para las personas justamente, porque acabas de dar en algo muy importante y que para las personas que nos están escuchando, han llegado personas literal, Fer, que han querido como tal tomar la decisión de suicidarse. Es de veras, es un tema bien complicado, es un tema de verdad, a mí se me hace muy triste este tema, porque ya el querer terminar con el gozo de la vida, porque a final de cuentas así vivamos nuestros caos y vivamos todas las situaciones de dolor, tristeza, emoción, enojo, a final de cuentas tienes la oportunidad de sentir, tienes la oportunidad de respirar, que cuántas personas no quisieran vivir, Fer. Sí, es correcto. Entonces, ay, ¿qué onda? O sea, para esas personas que realmente están pensando o que ya lo intentaron, ¿qué mensaje tú les puedes dar? Híjole, como tú lo comentas, es algo triste, es algo doloroso, pero es nuestra realidad, ¿no? Es algo que sucede, es algo Así que es. En muchos hogares está presente y a esas personas yo los invitaría y les diría, tengan la confianza de que a través de terapias como la psicológica y seguramente terapias como las de ustedes espirituales, pueden encontrar una opción diferente a lo que están sintiendo y viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, ese mensaje sería, hay una esperanza,
hay un, como dice, ¿no? Una luz al final del camino, no se agotó todo, y también si hay alguna persona que cercana a esa, a esa persona que sienta que se puede suicidar, que esté en problemas, que está depresivo, que también pueda darle una red de apoyo, una contención le llamamos en psicología, en lo que esa persona puede de verdad decir, necesito algo diferente, quiero probarlo. Entonces, pues realmente el mensaje es de esperanza, ¿no? Es totalmente un mensaje de que existen alternativas, de que existen formas diferentes para poder salir. Sanar esta situación. Así es. Bueno, yo soy más drástico para la cuestión del suicidio, que no estanquen su proceso espiritual, porque el suicidio es algo, pues, no bonito. Sí, porque para el espíritu y el alma. Así es, porque tú lo ves desde Sí. el enfoque alma. Si van a querer liberarse, al contrario, estancan más. Su alma, su conciencia se queda atorada. Entonces tienen esta vida para trabajar, para evolucionar, para salir adelante. Por eso estamos aquí. Hay muchas alternativas. Entonces apóyense siempre. Recuerden, las tormentas no pueden durar toda la vida. Así es. No hay mal que dure 100 años, ¿no? Así es. Sí, completamente. Sí. Completamente. Pablito, pues no tienes tus preguntas. Vamos a hacer un paréntesis para las preguntas que ustedes quieran del tarot. El maestro Pablito nos estará contestando. Pues las ahorita no hay preguntitas. preguntas. Nada más aquí Julio nos pide segunda y tercera parte. Perfecto. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Porque Sí. no, o sea, ahorita fue así como que La introducción. No, pero es un tema que da para muchísimo. Sí. Para muchísimo. Sí, Sí. la verdad es que sí. Sí, la verdad es que de un tema puedes sacar infinidad de cosas, y sobre todo hablando de emociones, de sentimientos, creo que da para mucho en ese sentido, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora imagínate si nos vamos a casos específicos, pues. No, Uf. No terminamos. 4, quinta, sexta parte. Sí. Todo es más Sí, Bueno, sí. Sí. ¿por qué ya no? sé. Sí. Así Ustedes es. digan, gente. Yo digo que sí, dicen que ¿Quieren sí. sagas? ¿Mande? Aparte, el día de hoy está, La saga. pero sí, ya sé. Sí, no, realmente. Vamos sí. a hacer un Rápidos y Furiosos. No inventes. Personitas que están escuchándonos, por favor, comentarios. Ahora están muy callados. ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué nos quieren? Pues ahora sí que comentar. Es importante, de verdad, pues poder también hacer un análisis o poder simplemente dar una respuesta a alguna duda que ustedes tengan. Con toda confianza, por favor. Ojalá estén callados, porque en esos Están momentos analizando. de reflexión, ¿no? De análisis, Así es. de híjole, a lo mejor hubo algo de lo que dijimos que tocó esas fibras sensibles. Claro. y que ojalá podamos pues transmitirles y hacerles llegar hasta allá estas experiencias, estas formas de ver las cosas de manera diferente, y ojalá pues ahorita puedan reflexionar y, como dicen, ¿no? Puedan hacer sus preguntas, porque no vamos a estar aquí toda la noche. Entonces, A ver, yo tengo otra. a ver. A ver, échatela. ¿Qué pasa cuando tú comienzas una... Sí, vamos a decirlo, un proceso, y resulta que tú como paciente comienzas a juzgar, a enjuiciar y a pelearte con todos los miembros de tu familia? Yo te diría normal, totalmente normal, porque estás tocando tantos temas, tantas situaciones, que el hecho de que tú te enfrentes con los demás es normal, porque al final recordemos lo que tocamos un poquito al inicio: las formas de crianza, las formas de educación, las creencias, ahí estuvieron, Las costumbres, ¿no? Entonces, arraigadas. cuando uno va a la terapia,
salen a la luz y las mueves, ¿no? Es como si fuera una sopa de letras. La sopa de letras ahí está a lo mejor toda revuelta, pero literal llegas a la terapia y es agarrar la cuchara y darle vuelta. Entonces todas esas ideas, esas formas de pensar están en constante movimiento y evidentemente producen muchos sentimientos, producen muchos recuerdos que al final no todos son agradables, ¿no? Entonces me parece normal que de pronto cuando estás en un proceso psicológico llegues y estés enojado con la mamá, con el papá principalmente, con los hermanos, con ese círculo que te rodeó en tu etapa de infante, en tu etapa adolescente. Ok, y te pregunto esto porque muchas veces ahora viene el tema de la culpa. Okay. Porque muchas veces las personas dicen, ay no, es que es mi mamá, o sea, ¿cómo mi mamá? Pues ¿qué tiene? Es que ¿cómo mi papá? Pues ¿qué tiene? O sea, a final de cuentas tienes que confrontar y enfrentar la situación, porque es válido que tú también recibas una respuesta. Sí. Porque estás justamente en esa búsqueda, justamente en esa sanación. Pero esto te lo comento porque sí hay muchas personas que dicen, no, es que ¿cómo? O sea, es mi mamá, es mi papá, es mi hijo, o es mi esposo, mi esposa. Pues debemos así. De aceptar que también son humanos y tienen errores. Claro, pues así sea quien sea, pues tienes que... Sí, recordemos lo que decíamos hace rato de la fuga del agua, ¿no? Así. Al final, cuando uno va cambiando, va modificando, a pesar de que haya sentimientos de choque, emociones que te confrontan, con tus familiares cercanos, o sea, al final es para un bien, claro. Es para un cambio, yo les diría, es para cambiar, para ver las cosas de manera diferente. Entonces me parece que sí, que es normal y que sucede, y que la culpa muchas veces va a aparecer, pero sí es importante saber que si aparece es porque quizás también algo estás haciendo bien, que quizás algo estás haciendo diferente. Entonces no necesariamente, y esto sería interesante platicarlo, y como dice Pablito, nos llevaría temas, años, pero hay personas que inclusive el miedo lo ven como una emoción negativa. Y el miedo, amigos, no necesariamente es una emoción negativa. No. El miedo inclusive puede simbolizar un sentimiento de riesgo, un sentimiento de alerta. Supervivencia también. De supervivencia. Entonces el miedo no necesariamente es negativo, ¿no? De pronto es ponernos alertas ante situaciones que suceden en nuestro entorno y qué vamos a hacer con eso, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que la culpa es algo muy, muy semejante. El hecho de que tú te sientas así, pues claro, es tu mamá, tu papá, tu núcleo, y por supuesto te vas a sentir culpable, pero lo importante es que existen los cambios y que están existiendo nuevas formas, nuevos alcances para que tú salgas adelante. Así es, totalmente. Pues bueno, yo creo que vamos a darle un cierre prácticamente ya a este tema, y pues obviamente entender que tenemos muchas alternativas para poder sanar, para poder explorar y adentrarnos hacia nuestras emociones, nuestro interior, que no solamente es un tipo de corriente, sino de verdad cada vez se van abriendo diferentes corrientes alternas, y la que a ti te, ahora sí que en mis temas o en mis palabras, la que a ti te vibre, la que a ti te diga, esta, por aquí dale, aviéntate, arriésgate, trabájalo, de verdad vas a encontrar respuestas muy padres, vas a ver procesos y cambios diferentes en tu entorno, y que te vas a lo mejor a seguir equivocando, pues no pasa nada. A final de cuentas sigue aprendiendo, sigue hacia adelante, sigue evolucionando. Lo que sí es que entre más conciencia, también es importante que ustedes, que nosotros, ahora sí, que entre más conciencia dejemos de regarla, Fer, porque cuando tú vas adquiriendo esa conciencia, obviamente vas con una verdad, obviamente vas con un cambio, que tus patrones que en un momento te causaron daño, hiciste mal, te equivocaste, pues entonces hoy con esa conciencia lo trabajes justamente desde el entorno, vamos a llamarle en armonía, verdades, el ser transparentes como seres humanos, porque de verdad a veces hasta mentimos por puras tonterías. O sea,
Y es la clásica mentirita piadosa, pero como para qué, ¿no? O sea, mejor hablar con la verdad y pues a lo mejor va a doler, a lo mejor le va a incomodar a la otra persona, pero pues es mejor ir como con esta parte de abrirnos a una nueva situación, a un nuevo proceso, y las cosas hasta cambian, las cosas se te van dando de mejor manera. Solitos se van presentando Claro, así es. las oportunidades de... Así es. Sí, así es, y bien lo comenta, ¿no? Es importante que ustedes puedan encontrar la mejor forma, la mejor alternativa para sanar, ¿no? Entonces, qué padre que existen este tipo de corrientes, este otro, y al final, como lo dice Fer, ¿no? Es importante que sanemos, que podamos adquirir nuestra conciencia y que podamos encontrar nuestro bienestar emocional. Así es. Exacto. Pablito, ¿ya no preguntas, no nada? No preguntations. Ok, pues entonces nos despedimos el día de hoy de todos Gente ustedes. bonita. Muchas gracias por escucharnos. Pablito, el maestro Pablito, mi hermano Fernando Gracias a Navarrete todos. y su servidora para variar, Fernanda Navarrete. Y nos estamos Que viendo tengan pronto. bonito fin de semana. Hasta luego. Abrazos. Hasta luego. Gracias. Los Fernandos.